por ejemplo, que nosotros querramos hacer un inventario forestal o queramos hacer un catastro ambiental o querramos hacer una evaluación de impacto ambiental de varios lugares, de hecho que no nos va a permitir almacenar mucha información. Y es más, ArcGIS o cualquier herramienta GIS no tiene un gestor, ¿no?, de base de datos. Por eso que ArcGIS o cualquier otro software lo que va a hacer es apoyarse, ¿no?, en otros softwares, ¿no?, donde existe gestionadores, gestionan la base de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el MSQL, ¿no?, que es un gestor de base de datos. ¿No? Un ratito, me esperan, por favor, voy a dejar de compartir. Cuenta muy importante dos cosas. La información que yo voy a trabajar, que puede ser mínima o pocos datos, ¿no?, que lo va a hacer el software, lo va a admitir. Pero en cambio, cuando nosotros manejemos ya más de 10.000 o 20.000 datos, de hecho de que va a ser casi imposible para que en sí el software lo pueda manejar. Pero sin embargo, hoy día vamos a hablar exclusivamente de lo que son bases de datos, porque les decía, para que nosotros tengamos el proyecto, ustedes tienen cada uno su proyecto, tienen información, pero esa información ya lo han clasificado, o lo están clasificando, me imagino, ya para indicar qué datos son gráficos y qué datos son, en este caso, alfanuméricos, ¿no? Entonces, saben a la perfección que la base gráfica se están divididos entre raster y en caso vectorial. Y lo van a tener en diferentes tipos de información, ¿verdad? Lo van a tener pueden tenerlo digitalizado, ¿no?, ya trabajado, ¿no?, de un primer plano, o de las cartas nacionales, o de las ortofotografías, o de vuelo de drones, o de levantamientos topográficos, ¿no?, o de levantamientos geodésicos, pero lo tienen la información. Y aparte de que se han dado cuenta, cuando ustedes han bajado la información de microcuencas, de cuencas, de vías, de centros poblados, se han dado cuenta que esa información tiene tanto gráfico y tiene una base de datos, ¿no? Y es lo que hoy día vamos a tocar, cómo ordenar y cómo vamos a clasificar todo lo que es una base de datos, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar. Base de datos. Para nosotros siempre hay que darle una pequeña introducción a lo que es los sistemas, ¿no? En este caso, base de datos, que son los sistemas gestores de base de datos, son la herramienta más adecuada para almacenar los datos en un sistema de información, debido a sus características de seguridad, recuperación ante los fallos, gestión centralizada, estandarización del lenguaje de consulta y funcionalidad avanzada. ¿Esto qué implica? Que nosotros, cuando manejemos toda una base de datos, tenemos que tener justamente una seguridad, porque lo que menos queremos es que se cambie esa base de datos, ¿no? Basta que uno o dos sean cambiados, va a cambiar todo el esquema de trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, recuperación ante fallos, de igual manera, tienen que tener establecido este parámetro de recuperación. Una gestión centralizada, de hecho que vamos a centralizar un solo software y, por qué no decir, podríamos utilizar también la información en la nube, ¿no?, que ya ahora último se está volviéndose cada vez más utilizable esto de la nube, la información en la nube. Estandarización del lenguaje de consulta, igual tenemos que tener los parámetros establecidos para realizar nuestras consultas y poder entregar nuestro producto. Y por cierto, tienen que funcionar, ¿no? De hecho que vamos a buscar una funcionalidad avanzada. En este tema vamos a analizar algunas ideas acerca de estos importantes componentes de los SIG, que una de esas es justamente la base de datos.
en la actualidad y veremos las principales alternativas existentes, o sea, qué tipo de datos tenemos, ¿no? Y la evolución también que se va a ver de datos que ha habido desde antes hasta el momento. Al tiempo que estudiaremos los fundamentos de la base de datos necesarios para comprender la forma en que los datos espaciales se van a almacenar en la base de datos actuales, ¿no? Tenemos una base muy inmensa de base de datos según sea el proyecto, pero tenemos que almacenar, ¿no? ¿Cómo almacenamos en una base de datos actualmente? Porque fíjense, a veces nos llenamos de información, tenemos bastante información, incluso tenemos padrones, tenemos información o cuadros, pero a veces que lo tenemos, incluso lo tenemos solo impreso, ni siquiera lo tenemos en Excel, ni siquiera lo tenemos en Word o un Access, no tenemos la información a la mano, solo lo tenemos impreso. Pues todo eso lo tenemos que justamente realizar en un software, y en este caso tenga que ser el Access o el Excel, los que manejan pequeños bases de datos. ¿Ya? Pero en la actualidad ya se maneja, como les decía, gestores de base de datos. Uno de ellos es el MSQL, ¿no? ¿Ya? Asimismo, para entender la situación del presente y conocer las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de almacenar la información de los sistemas de información geográfica. Vamos a ver, como les dije, la evolución de estos respecto a la arquitectura de almacenamiento de información. ¿Ya? Entonces, es un pequeño antecedentes para que veamos un pequeño resumen de todo lo que vamos a avanzar. Y de hecho que vamos a entrar ya a la introducción. ¿Ya? Entonces vamos, las bases de datos son un elemento fundamental en el entorno informático. Hoy en día, y tienen aplicación en la práctica, ¿no? Totalidad de campos, concebidas con un propósito general. Son de utilidad para toda disciplina o área de aplicación en la que exista una necesidad de gestionar datos, tanto más cuanto voluminosos sean estos. Lo que les decía, no solo vamos a utilizar estos datos, se puede utilizar para realizar un proyecto de sistema de información geográfica. Dense en cuenta, por ejemplo, en un hospital o un programa como Mides o la policía, todos manejan información, ¿cierto? Una información, una base de datos que generalmente ellos lo utilizan, como se puede decir, manualmente, ¿no? No lo tienen sistematizado, y eso implica que para ellos siempre, por eso que cuando uno va, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, que hasta el momento sigue teniendo ese detalle, que hasta el momento no utilizan la herramienta de geolocalización. Ellos lo único que poco a poco han estado evolucionando. ¿En qué forma? Lo que siempre hacían para notificar, ¿no? Para un proceso judicial o un juicio oral, lo que hacían que tener la dirección del DNI y mandaban a una persona para que podía entregar esta información a su domicilio. Y hasta hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Van al googlear. En el googlear lo único que hacen es tratar de ubicar la dirección. Si no encuentran el número, pues van y tratan de adivinar, ¿no? Y eso hace que se pierda bastante tiempo. Pero si ellos utilizarían una base de datos de geolocalización, pues tendrían una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, esperemos que hoy en día ya ellos puedan implementarse y puedan trabajar. Ahora, otra forma de tener una base de datos integral y que tenga como se dice, un control de calidad bueno, es justamente cómo ubicamos a las personas vulnerables en esta pandemia. Si se dan cuenta, ustedes mismos analicen las noticias y las redes sociales, hay un problema inmenso de que el apoyo no ha llegado realmente a las personas que necesitan, ¿cierto? Entonces, incluso ustedes mismos se han dado cuenta que han llegado a personas que tienen recursos y era algo injusto, ¿verdad? Entonces, esto es justamente porque no pasa un control de calidad de esta información de base de datos. En nuestro ámbito particular, que estamos hablando ahora de los sistemas de información geográfica, los datos son cada día más voluminosos. De hecho, vamos a tener un volumen más inmenso de datos, porque cuando vamos a trabajar,
De hecho que la información que nosotros recopilemos va a ser bastante. Debido no solo a una mayor cantidad de información, sino también a una mayor precisión en esta, la cual implica un mayor volumen de datos. Además presentan otra serie de características. Por ejemplo, uso múltiple, necesidad de acceso eficiente para el análisis, necesidad de indexación y otras, ¿no? Haciendo todas ellas que sea recomendable el uso de base de datos y tecnología específica para su manejo. Como les decía, muchas veces todos indicamos, no podemos decir, ingeniero, pero yo voy a utilizar ArcGIS, o voy a utilizar el QGIS o el GBGIS, ingeniero, pero puedo almacenar datos, ¿cierto? Puedes almacenar, pero para ello, nuestro entorno principalmente que estamos trabajando en proyectos de sistema de información geográfica, pues se nos va a hacer casi complicado manejar una cantidad de información. No vas a estar ingresando en el ArcGIS, en el QGIS, en la sección atributos, no vas a estar ingresando uno por uno, ¿no? Uno por uno la información, ¿no? Y vamos a estar aumentando celdas y vamos a estar indicando qué parámetros se coloca. No, para nosotros es más fácil tenerlo en una Excel, tenerlo en un Access o tenerlo en un gestor de base de datos MSQL, ¿no? O programar una base de datos con un software, podemos programar con tenemos el PostGIS, tenemos el Visual, ¿no? El Visual Basic, ¿no? O el Visual Fox Pro para programar justamente este tipo de base de datos para poder nosotros almacenar y a la vez dar reportes. Del mismo modo, pese a que, como veremos en este mismo tema, el uso de las bases de datos en el ámbito del sistema de información geográfica no ha sido siempre el actual. Ojo, anteriormente, cuando se utilizaba otros softwares, ¿no? Como el ArcInfo, se utilizó, por ejemplo, el Mapper Global, o Global Mapper, y otros softwares donde ellos no tenían, ¿no? Para que se pueda acondicionar datos dentro de su entorno. Hoy en día representan una parte clave para la gestión de los datos geográficos, en especial dentro del marco de proyectos de cierta envergadura. Implica cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, he visto proyectos de delimitación forestal o en este caso trabajos donde se va a tener que tener bastantes datos, el catastro forestal o el catastro ambiental, o vamos a ver, por ejemplo, zonificación económica y ecológica, ¿no? O vamos a trabajar en el caso de salud, ¿no? Por ejemplo, se creó ya un sistema de información geográfica para la intervención y para el monitoreo del COVID, ¿no? De personas que realmente pueden estar infectados en cada ámbito. Y eso lo estaba ya implementando el MINSA, ¿no? Entonces, dense cuenta, poco a poco está evolucionando, pero no son pues datos que nosotros podemos decir 100 personas o 1000 personas. A veces estamos hablando de 1 millón de personas, ¿no? Aunque en la realidad es que todavía se efectúa mucho trabajo de sistema de información geográfica sin emplear bases de datos, y es cierto. Como les decía, muchas veces solo nos abocamos a decir, yo tengo mi información dentro de mi ArcGIS, y el ArcGIS está todo en mi base de datos, ¿no? Y las aplicaciones del sistema de información geográfica así lo permitan. Por eso les decía, hay muchos softwares que van a permitir y otros no. No siendo estrictamente necesario disponer de una base de datos para almacenar la información. De hecho, que son pequeñas informaciones o una mínima de datos, ¿no? La naturaleza propia de los proyectos de sistema de información geográfica y la progresiva implantación de estos SIG a nivel más allá del uso personal, por ejemplo, lo que les decía, los SIG corporativos, ¿no? O las infraestructuras de datos espaciales. Infraestructura de datos espaciales es un tema muy importante. Más adelante los vamos a tocar en el siguiente módulo, donde ahí nosotros vamos a hablar ya directamente de metadatos. ¿No? Los metadatos son justamente una inmensa carpeta de archivos donde vamos a nosotros colocar una cantidad de base de datos, ¿ya?
¿ya? Pero a la vez, en esta infraestructura de datos espaciales también vamos a tener una inmensa cantidad de base gráfica, o sea, mapas, planos, georreferenciados en base a una base de datos integral, ¿ya? Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces entramos directamente al tema de qué es una base de datos, ¿ya? Entendemos como base de datos un conjunto de datos estructurado y almacenado de forma sistemática, ¿ya? ¿Cuál es el objeto? De facilitar su posterior utilización. De hecho, si nosotros vamos a crear una base de datos, ¿no? Puede ser con cualquier tipo de software, el más conocido de ustedes es un Excel, ¿no? Van a ustedes realizar, ¿con qué finalidad? La finalidad va a ser simplemente utilizarlo. ¿Para qué? Para crear reportes, ¿no? Para vincular en un ArcGIS, ¿no? O vincularlo en un software GIS para que se pueda en sí dar como resultado los famosos reportes, ¿no? Una base de datos puede, por lo tanto, constituirse con cualquier tipo de datos, incluyendo los de tipo puramente espacial, o sea, geométricas, etcétera, tales como los que utiliza un sistema de información geográfica, así como, por supuesto, datos numéricos y alfanuméricos, lo que les decía. Muchas veces en esta base de datos no solo vamos a tener información alfanumérica, también vamos a tener y puede vincular, ¿no?, los datos, en este caso, gráficos, pero pocas veces lo utilizan en una base de datos, porque lo que hace el ArcGIS o el AutoCAD o cualquier otro software GIS, ¿qué va a hacer? Va a vincular, ¿no?, lo gráfico que se supone que ya lo tenemos dibujado. En el ArcMap vamos a tener nuestros polígonos, nuestras polilíneas, nuestros puntos graficados, ¿ya? Y muchos de ellos en un punto, por ejemplo, vamos a poner un punto, y nosotros vamos a indicar que es un colegio, pero solo el ArcGIS te puede tener la información del nombre del colegio, más no te puede tener el número de docentes, el número de pabellones, no te puede tener el número de alumnos, el número de personal administrativo, ¿no? Cuánto es el área, o sea, una información extensa no lo puede tener, ¿no? Porque el ArcGIS lo único que te va a dar es, en el punto, solo te va a dar a conocer qué colegio es. O como en el caso que tenemos ustedes, a ver, un ejemplo grande, es los centros poblados. ¿Se dan cuenta? Si ustedes ya lo han visto, lo han analizado, centros poblados, se dan cuenta que solo es un punto, pero no me da el área, no me da el perímetro, no me da cuánta población tiene ese centro poblado, ¿no? Porque eso viene dentro ya de una base de datos integrado. Y no sé si se dan cuenta que hay un Excel, o muchas veces ustedes van a encontrar un Access dentro de esa carpeta cuando ustedes van a descargar. Entonces, hay información incluso actualizada, ¿no? Donde le ponen una base de datos hecha en Excel. Entonces, toda esa información se le llama base de datos, ¿ya? Pero si se han dado cuenta, la gran mayoría son de datos numéricos y alfanuméricos. O sea, numéricos es una numeración, números. Alfanuméricos que tengan una descripción o tengan escaneado dentro, ¿no?, dentro de esa información relevante sobre algún aspecto que nosotros querramos conocer, pero del punto de la línea o del polígono, ¿ya? Entonces, datos numéricos y alfanuméricos como los que constituyen la componente temática de la información geoespacial. Lo que les explicaba, toda esa información, de hecho, que nos va a servir y son llamado información geoespacial, ¿verdad? Los elementos claves para la base de datos son cómo nosotros hacemos la estructuración y a la vez cómo vamos a sistematizar, ¿ya? Pues ambas son responsables de las características que hace de la base de datos un enfoque superior a la hora de gestionar datos. Muy importante, por favor, ver esto de la estructura y de la sistematicidad para que nosotros tengamos una calidad de datos, tanto numéricos y alfanuméricos, ¿ya? Asimismo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos, ¿ya?
un ingeniero encargado, ya un ingeniero encargado de planear las instalaciones de un tendido eléctrico, ¿ya? A través de nuestra zona forestal. De ejemplo, de hecho, nosotros imaginémonos que va a ser un tendido eléctrico, ya de una red primaria, digamos, pero en una zona forestal, ¿no? Sin duda, se deberá emplear datos tales como los modelos digitales de elevación. De hecho, que son los MDT o estos MDE, ¿no? Que en este caso las capas de zonas protegidas o las capas de arbolerado, de árboles, ¿no? Para establecer el trazado óptimo y estimar los costes de línea, entre otras tareas. De hecho, que se tiene que tener, fíjense, tengo que tener la información de los MD, que son los modelos digitales del terreno. Tengo que tener información de capas de zonas protegidas. Tengo que tener también la información de los árboles, ¿no? Para establecer mi trazado. Primero voy a hacer mi trazo. Y ese mi trazo también implica que tengo que tener información. Y al final me va a servir esto ¿para qué? Para que yo pueda justamente planificar y organizar mi presupuesto, ¿no? Si en esta situación ideal este ingeniero estaría en comunicación con el gestor forestal y ambos compartirían sus conocimientos dentro de un equipo multidisciplinario, ¿no? También en lo referente a los datos debería existir una comunicación igual que implique, entre otras cosas, el uso compartido y conveniente coordinado entre ellos. En otras palabras, los datos también tienen un carácter multidisciplinario y deben dejar de verse como algo propio de uso particular para concebirse como un conjunto global en el que se benefician muy diversos usuarios. Este ejemplo quiero llegar a que muchas veces tú puedes ir con una información. Ustedes son ingenieros, ya van a ser ingenieros forestales, ingenieros ambientales y forestales. Ustedes tengan una información que la hayan podido recabar, yo que sé, de cualquier entidad. Y cuando ustedes van al mismo lugar del trabajo, ¿no? Y pónganse a pensar que ustedes también necesitan información de esa faja del tendido eléctrico. Pero muchas veces por la, ¿qué sería? La ignorancia, o podría decirse por el egoísmo de tener ustedes nada más la data, ¿qué hacen? Dicen, no tengo ni una información, porque ustedes van a estar ahí como gestores ambientales o como gestores forestales. Imagínense que venga un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico eléctrico que quiera realizar un tendido. Él también va a tener una información, va a tener información. Porque de hecho que la información como datos, modelos digitales de elevación, va a tener, por ejemplo, su trazo, ¿no? Más no va a poder tener de repente las zonas protegidas, no va a tener tampoco la información en este caso, del inventario forestal. Entonces, esa información le puede servir mucho a él, sí le puede servir. ¿Para qué? Para disminuir sus costos. Entonces, ¿esto qué hace? De que se pueda trabajar hoy en día ya en equipos multidisciplinarios y poder compartir la información para que los proyectos salgan eficientes. Entonces, por favor, la base de datos, siempre y cuando ustedes la compartan, tiene que estar bien proporcionada y a la vez tiene que estar bien justificada, y por qué no decir actualizada. Entonces, está claro ese ejemplo que muchas veces pasa, ¿ya? No, a veces somos dueños de una base de datos y no la queremos compartir. ¿Por qué interesa usar una base de datos? En base al ejemplo anterior, podemos analizar algo más. Sistemáticamente las ventajas a una gestión no organizada de los datos nos lleva a ventajas de utilizar un almacenamiento estructurado. Se aprecian en diversos puntos.
ya que afectan no solo a los datos, sino también al propio uso que hace de estos. Algunas ventajas que afectan directamente a los datos son las siguientes. Pero antes de mencionar las ventajas, de hecho que tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que al momento de sistematizar nuestra base de datos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender también a organizarlo, porque muchas veces podemos tener una infinidad de datos, pero si no lo tenemos organizado, tengan seguro que de nada nos va a servir. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a las ventajas. Una de las ventajas que afectan directamente es justamente que tienen mayor independencia. Los datos son independientes de las aplicaciones que los usan, así como de los usuarios. De hecho, yo puedo tener mi información en Excel, en Access o en cualquier base de datos, pero va a ser independiente, porque eso va a servir para una finalidad de un proyecto. ¿Ya? Mayor disponibilidad. De hecho, voy a tener una disponibilidad rápida, como les mencionaba en la anterior sesión. Lo puedo llevar ahora en un USB. Puede ser de 8, de 16 o de 32 gigas. ¿Lo puedo llevar? Sí, lo puedo llevar. Depende de la capacidad que tenga justamente mi información. ¿Ya? Se facilita el acceso de los datos desde los contextos, aplicaciones y medios distintos, haciéndolos útiles para un mayor número de usuarios. ¿Ya? Y también podemos tenerlo en la red, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, han tenido una disponibilidad rápida, ¿no? De información clasificada y confiable, ¿no? ¿De quién? De los geoportales. Y ustedes lo han tenido rápido, ¿no? Antes se demoraban en buscar. Se decía, ingeniero, me han pedido una carta, uno en 100.000, de la ciudad de Juliaca. No lo tengo, ¿cómo lo ubico? Tenías que ir al IGN, comprar la carta. Pero hoy en día lo tienes más rápido, ¿no? Lo tienes listo para descargar. ¿Ya? También interesa, o se podría decir que las ventajas, ¿no? Una de ellas también es que tiene mayor seguridad, protección de datos. ¿No? Un ejemplo, resulta más fácil replicar una base de datos para mantener una copia de seguridad que hacerlo con un conjunto de ficheros almacenados de forma no estructurada. Además, al estar centralizado el acceso de los datos, existe una verdadera sincronización de todo el trabajo que se haya podido hacer sobre estos. De hecho, que se puede hacer algunas modificaciones. Con lo que esa copia de seguridad servirá de todos modos a los usuarios. De hecho, ustedes tienen que acostumbrarse cuando hagan trabajos así de sistema de información geográfica, o infraestructura de datos espaciales, o zonificación económica ecológica, o hagan ordenamiento territorial, o catastro ambiental o forestal, no se olviden justamente de clasificar su información y aparte, siempre crear una copia, porque esa copia a veces no sirve. No crean, muy aparte que nosotros hagamos modificaciones, es una copia anterior, nos va a servir, porque muchas veces se malogra la información, no sabemos qué hacer y tener una copia, de hecho que nos va a servir bastante, ¿ya? Porque hacer una base de datos no es fácil, ojo, no es sencillo. Hacer una base de datos tiene recolección de datos, ¿no? Sistematización de datos, entonces eso tiene un proceso que de repente es muy costoso y a la vez por su tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre una copia de seguridad, ¿ya? De hecho que ustedes también en esta base de datos, para que nadie se les pueda modificar, solo ustedes puedan modificar, porque ustedes lo están centralizando. De hecho que ustedes pueden colocarle un código de seguridad, ¿verdad? Para que ustedes solo tengan acceso a esa información. Sí se puede. Menor redundancia. Menor redundancia. Un mismo dato no se encuentra almacenado en múltiples ficheros o con múltiples esquemas, ¿no? Distintos, sino una única instancia de base de datos. Esto redunda en menor volumen de datos y mayor rapidez del acceso. De hecho que nosotros no vamos a utilizar en una base de datos números que se puedan repetir, porque si se repiten para nosotros va a ser algo dificultoso, ¿verdad? Vamos a decir, wow, mira, tenemos 3 unos, tenemos 4 unos, ¿y cómo lo clasificamos? 3 unos. Cuando nosotros querramos hacer un reporte, el 1 con el 1,
el uno del plano con el uno de la base de datos van a tener que vincularse y no va a poder vincularse, va a poder, el sistema o el software que va a decir, tengo 3 unos, con cualquiera de los 3 unos se va a vincular y pueda que no sea el correcto, ¿ya? Entonces es lo que la base de datos también maneja, no va a redundar, ¿no?, en un solo aspecto, o no va a tener, como se dice, duplicidad de códigos, ¿ya? Otra es mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de datos. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer una programación de una ficha, por ejemplo, que vamos a ingresar una base de datos, por ejemplo, al momento de, ustedes, al momento que han llenado su ficha de cuando ingresaron a la universidad, llenaron una ficha, ¿verdad?, a mano, y eso fue sistematizado. Y se han dado cuenta que ahí ya es más rápido no tener su información de ustedes. Es más, ahora en el móvil ya tienen su información de ustedes. Tienen su nombre DNI, tienen su código, tienen, ¿qué más? Su correo electrónico, ¿no? Y otras informaciones que se andan creando en una base de datos, ¿ya? Una base de datos justamente es todo ese sistema que está elaborado para tener toda la identificación o el control de los datos de todos los estudiantes de la UNAG. Un buen ejemplo, ¿no? Me estaba olvidando de eso, ¿ya? Pero pues, vamos a tener una mejor eficiencia en la captura, en la codificación y, ¿por qué no decir, en la entrada? Porque una vez que yo ya tengo llenado la ficha, lo único que voy a hacer en el sistema es vaciar esos datos y justamente tenerlo listo para utilizarlo, ¿no? Esto tiene una consecuencia directa sobre los resultados que se obtienen de la explotación de base de datos, presentándose al respecto ventajas como, por ejemplo, mira, vamos a ver, mayor coherencia. Mayor coherencia porque la mayor calidad de los datos que se deriva de su mejor gestión deriva en mayor calidad de resultados. De hecho, si nosotros vamos a tener una información que no sea coherente, pero en este caso para nosotros sí va a tener coherencia, todos van a estar revisados, entonces va a dar una calidad en nuestros resultados, porque no va a haber duplicidad, no va a haber, en este caso, información no válida, sino todo va a estar ya en un control de calidad, ¿no? Y eso que va a replicar justamente en los resultados, ¿ya? Una mayor eficiencia, de hecho, va a facilitar el acceso de datos, haciendo más sencilla su explotación y obtención de resultados, ¿ya? Un mayor valor informativo. De hecho, resulta más sencillo extraer información que los datos contienen. De hecho, que nosotros, todos esos datos vienen con información. Y para nosotros, tener esa información de cada dato en una base de datos va a ser más sencillo, ¿no? Solo vamos a ir con el código que le hemos denominado, vamos en este caso, al dato, y podemos sacar toda esa información. Por ejemplo, un dato de ustedes puede ser el código de ustedes, pero yo necesito tener la información de su correo electrónico. Entonces, para mí, más fácil va a ser ir por su código y tener la información de sus nombres, apellidos, voy a tener la información de sus correos, para que pueda de otra manera utilizarlo. Por último, los usuarios de base de datos también obtienen ventajas al trabajar con estas. Entre los que cabe citar son los siguientes: mayor facilidad y sencillez de acceso. El usuario de la base de datos se debe preocupar únicamente de usar los datos, disponiendo para ello de las herramientas adecuadas y una estructura sólida sobre la que se puede apoyar, ¿ya? Facilidad para neutralización de datos. Esto es facilidad para compartir. De forma resumida, puede decidirse que la principal bondad de una base de datos es la centralización, que supone de todos los datos con los que trabaja en un contexto determinado, con las consecuencias de ello para una mejor gestión, acceso y estructuración de estos. De hecho,
Para nosotros va a ser más sencillo compartir nuestros datos, ¿no? Pero tengan que estar confiables, ¿no? Nosotros no podemos compartir una información que lo hemos trabajado mal y de hecho que eso va a tener errores en otros trabajos. Vamos a ver los modelos de base de datos, ¿ya? Los modelos de base de datos en función a la estructura utilizada para construir una base de datos, existen diversos modelos de base de datos. El modelo de la base de datos define un paradigma de almacenamiento, estableciendo cómo se estructuran los datos y las relaciones entre estos. Las distintas operaciones que se va a realizar sobre la base de datos, o sea, vamos a hablar la eliminación, la sustitución o la lectura de datos y otras cosas que vamos a hacer, vienen condicionados, ¿no?, por una estructura y tienen notables diferencias, ¿ya?, entre los principales modelos, cada una de ellos con sus ventajas y desventajas particulares, ¿no? Algunos de los más habituales son los siguientes. Base de datos jerárquicas, ¿no? Este modelo en sí, los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados, ¿ya? Cada nodo puede tener un único padre y cero, uno o varios hijos. De este modo se crea una estructura en forma de un árbol invertido, en el que todos sus nodos dependen en la última instancia de la denominada raíz. De hecho, nosotros vamos a tener estructurado, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos como padre. De hecho, que aquí abajo van a venir los hijos. De hecho, un ejemplo claro, Universidad Nacional de Juliaca. Tengo información. Pero en la cada parte de abajo te puedo tener los hijos. ¿Quiénes van a ser? Plana docente. A este lado tengo estudiantes y administrativos. ¿De hecho? Y esto siempre va a estar condicionado a la raíz. Y la raíz va a ser para nosotros Universidad Nacional de Juliaca. ¿Ya? Aunque potente, el modelo jerárquico presenta algunas deficiencias, principalmente la escasa independencia de sus registros, el acceso a sus registros. Un nodo implica que se ha de pasar por sus padres, en este caso, restando flexibilidad a la navegación por la base de datos. De hecho, muchas veces no vamos a tomar importancia a la raíz, porque solo vamos a ver que muchas veces nos puede interesar la base de datos de estudiantes, ya no de profes, ni de docentes, ni de administrativos. Entonces, solo vamos a tener la información de estudiantes y ni siquiera vamos a tomar en cuenta lo que son los hijos. Entonces, esta base de datos jerárquica casi hace que todos puedan asumir la jerarquía. Por eso dice su nombre, ¿no? Base de datos jerárquico. De hecho, que se respeta la jerarquía, pero a veces, ¿qué pasa? Que uno de ellos puede tomar la jerarquía. Entonces van a tener casi una escasa independencia. ¿Ya? Base de datos en red, con objeto de solucionar los problemas que en este caso se redundan de las bases de datos jerárquicas, surge el modelo en red. Este modelo permite la aparición de ciclos en la estructura de base de datos, es decir, no ha de existir un único padre para cada nodo, lo cual permite una mayor eficacia en lo que a la redundancia de los datos se refiere. Presenta, no obstante, otros problemas, siendo el más importante uno de ellos la complejidad, lo que hace difícil la administración de una base de datos. Como su mismo nombre lo dice, esta base de datos en red es una base de datos que lo vamos a tener, como se dice, paralelos. Vamos a tener información paralelos, ¿pero por qué? Porque en esta información de datos jerárquicos podía haber duplicidad de datos y no lo podíamos en sí resolver, ¿cierto? Porque como hemos indicado, un nodo podía tener información repetitiva o información duplicada de otros nodos.
Y cuando nosotros querríamos entrar a esa base de datos, pues va a ser casi imposible porque nos van a salir 2 o 3 o 4 información de diferentes nodos, ¿cierto? Entonces, viene justamente esta base de datos de red porque ya van a tener, ¿no? Como se dice, paralelos ya esta base de datos. Una base de datos de estudiantes, una base de datos de docentes, una base de datos de personal administrativo y van a ser independientes entre sí, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el problema? Que es complejo. Vas a tener que tener 3 bases de datos. Y para ti va a ser casi un poco complejo administrar esa base de datos o gestionar esa base de datos, ¿ya? Base de datos relacionales. Constituyen el modelo de base de datos más utilizados en la actualidad. Solucionan los problemas asociados a la base de datos jerárquicas y en red, utilizando para ello un esquema basado en tablas, que resulta a la vez sencillo de comprender y fácil de utilizar para un análisis y consulta de datos, ¿ya? Las tablas contienen un número de datos de registro, equivalentes a las filas en la tabla, así como los campos, columnas, lo que da lugar a una correcta estructuración y a un acceso eficiente, ¿ya? Entonces, estamos fusionando prácticamente las bases de datos jerárquicas y en red porque estamos solucionando sus problemas, ¿no? Y justamente aparece este modelo de base de datos relacionales donde se va a utilizar con mucha delicadeza y con mucha, se podría decir, factibilidad, ¿no? Los datos mediante filas y columnas. Tenemos también otro modelo que son las bases de datos orientadas a objetos. Se trata de uno de los modelos más actuales, derivado directamente de los paradigmas de la programación orientada a objetos. El modelo extiende las capacidades de base de datos relacionales de tal modo que éstas pueden contener objetos. ¿Ya? Estamos viendo ahí. Permitiendo así la integración más fácil con la propia arquitectura de los programas empleados para el manejo de la base de datos. En el caso de estos, hayan sido desarrollados mediante programaciones orientadas a objetos, ¿ya? Su popularidad crece de forma notable en ciertas áreas en las cuales resultan más ventajosas que el modelo relacional, siendo los sistemas de información geográfica una de ellas. De hecho, nosotros para nuestros proyectos de sistemas de información geográfica vamos a necesitar justamente este modelo de base de datos orientados a objetos, porque vamos a tener también base gráfica, ¿cierto? No solo vamos a hablar sobre información alfanumérica, sino que también vamos a tener información gráfica. Entonces, este modelo de base de datos donde va orientado no solo la parte alfanumérica, sino que también la parte gráfica, nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar mapas temáticos dentro del sistema de información geográfica, ¿ya? Acá tenemos una comparación entre algunos modelos de base de datos más frecuentes. Por ejemplo, tenemos el de red, ¿se acuerdan? El de red que era que nosotros teníamos, ¿no? Por ejemplo, una base de datos integral, pero a la vez podíamos tener una base de datos, ¿no? Secundaria. Lo que les decía, podía haber acá, ¿no? Diferentes bases de datos. Por ejemplo, esta de acá podría ser como dice ahí, fíjense, esto es un modelo. Entonces en sí, podríamos decir el área de mantenimiento, pero necesito información independiente del pavimento rígido. Y tengo acá, ¿no? Donde se va a hacer, pavimento rígido se va a tener que reparar, los dos, no se va a tener que saltar juntas. Y tengo en otra parte una base de datos de pavimento flexible, donde vamos a tener ahí saltar grietas, ¿no? Parchar. Al final todo esto me está conllevando a tener 2 bases de datos independientes. Pero fíjense en el jerárquico. En el jerárquico solo existe, como les he indicado, solo un padre y varios hijos. Y ese hijo puede tener otros, ¿cierto?
Por ejemplo, acá tenemos una mejora de pavimento, ¿no? Tenemos en 3, reconstrucción, mantenimiento y rehabilitación. En mantenimiento, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer el correctivo, el preventivo y el rutinario. Ya es un jerárquico base de datos. En lo relacional, lo que les decía, ya aparecen las famosas filas y columnas, donde vamos a tener fecha, por ejemplo, es un ejemplo, el código y la ruta, ¿cierto? Puedo tener una integración con clave, donde me va a dar a conocer el nombre de la actividad, la fecha y la ruta. Y esto también se va a integrar o conexar, ¿no? Con lo que son los nombres de la actividad, ¿cierto? Y lo último, que ya tengo orientado a objetos, que justamente aquí me va a dar a conocer mi objeto 1, informe del mantenimiento. Y acá voy a tener la instancia del objeto. Y por qué no decir, mi objeto 2 va a ser la actividad de mantenimiento. Y estos dos van a estar integrados y vinculados. Y de hecho que aquí me faltaría también colocar lo que son una base gráfica, ¿ya? Y estos son los más frecuentes que se utilizan. Esto, por ejemplo, está más fácil para utilizarlo en un Excel. Estos dos, hasta un Access. Pero estas ya, tienes que utilizar un software ya de programación. Ustedes pueden programar, ¿no?, la base de datos que quieren ingresar para que ustedes puedan gestionar mediante un MSQL, ¿no?, o un otro tipo de gestor de base de datos. Base de datos relacionales. Sí es cierto, aunque ya hemos visto, existen diversos tipos de base de datos. Las más utilizadas con diferentes, las más utilizadas con diferencia en bueno, en este caso con la utilidad y en la actualidad, son relacionables, que han demostrado que son de buena utilidad, ¿no?, porque se utilizan mayormente en diferentes proyectos, ¿no? Estas son también las que encontraremos en un ámbito de todos los proyectos de sistemas de información geográfica, y resulta por ello necesario añadir algunas nociones adicionales sobre ellas para la correcta comprensión, no solo de este tema, sino también de otros que posteriormente vamos a desarrollar. El modelo relacional consiste básicamente en un conjunto de relaciones tabulares. Estas relaciones son importantes como los propios datos. Las tablas, en este caso, constituyen una idea central del modelo relacional, ¿no?, como anteriormente lo hemos indicado. Sus características principales le hemos dado que son de una gran simplicidad y a la vez tienen una gran potencia, porque vamos a tener que ingresar una gran información, ¿no?, tanto, como les he indicado, cuantitativa y cualitativamente, ¿ya? Además de las denominaciones habituales de la tabla, fila o columna, existen una terminología específica empleada al referirse a la base de datos relacionales. En este caso vamos a tener aquí un ejemplo donde nosotros ya estamos dando una muestra en un resumen de algunas de las equivalencias en terminologías habituales. Generalmente nosotros vamos a hablar en terminología habitual: tabla, fila, columna, número de filas, ¿cierto?, valores posibles, identificador único. En el caso del modelo que se va a utilizar, en este caso modelo relacional, una tabla va a ser similar a decir una relación, una fila es igual a una tupla, una columna es a un atributo, número de filas es una cardinalidad, valores posibles, dominio, identificador único, clave primaria. Más o menos estamos dando las terminologías que de otra manera son equivalentes en una base de datos. Como puede verse en un esquema de los elementos fundamentales en el modelo relacional, por ejemplo, tenemos ahí la relación tabla, atributo columna, como les decía, ¿se acuerdan?, ¿no?, cabecera, y las filas que nosotros lo llamamos tupla, ¿ya? Muchas veces esos términos ustedes lo van a ver, así es que no sea extraño para ustedes.
Así que una base de datos contiene normalmente más de una tabla, ¿no? Ya que suelen ser muchos tipos de datos a almacenar y resulta conveniente dividirlos entre distintas o diferentes tablas. Esto da a conocer, por ejemplo, que un atributo clave es aquel que tiene un valor único para una tupla, o sea, para una fila, pudiendo servir para representar esta plenamente. Por ejemplo, en una tabla con nombres de personas, según el esquema anterior, los nombres no pueden ser una clave primaria, ya que puede haber dos personas con el mismo nombre. El número de documento de identidad, o sea, el número de DNI, sin embargo, sí que puede servir como un atributo clave. Además de su unicidad, una clave debe ser invariable, identificando la misma tupla a lo largo del tiempo. Un esquema de relación puede contener varios atributos clave, que conocen como claves candidatas. Normalmente, de estas se elige como una o como un representante principal en las tuplas, o sea, en las filas, y conoce como clave primaria. Un ejemplo, como hemos puesto, en personas. Lo primero que vamos a poner para identificar no puede ser el nombre, porque hemos indicado, puede tener hasta 5, 6, 7, 8 personas el mismo nombre. La altura, igual, pueden tener la misma altura varias personas. La edad, de igual manera, y la ciudad, ¿por qué no decir? En una ciudad puede haber hasta 10,000 o 20,000 personas. Entonces, lo único que nos podría distinguir y podría ser un atributo clave, pues es justamente el DNI. Por eso tenemos ahí el ejemplo, en personas. ¿Cuál va a ser el orden? DNI, nombre, altura, edad y ciudad. Como vemos ahí, un ejemplo grande es ahí en la figura A y en la figura B. En la figura A estamos denominando con el DNI, ¿perdón? Contiene un atributo único de DNI y en la tabla B no contiene el atributo único de estos datos, pero añade un campo ID. O sea, que implica que ya yo lo voy a codificar, pero no se va a volver a repetir el 1. ¿Ya? Eso implica que esto nos va a servir para que sea un atributo único, ya que puede haber incluso hasta 2 personas que se llamen el mismo nombre. ¿Ya? Por ejemplo, dense cuenta, aquí en esa tabla tengo el DNI único, pero en el nombre, dense cuenta, tengo 2 Juan Gómez y Juan Gómez, diferentes alturas, edades y ciudades. Pero lo único que me va a ayudar a identificarlo es justamente el código de DNI. De igual manera, en el caso en la B, puedo tener los mismos nombres, pero con diferente codificación. ¿Ya? No se olviden, por favor. En una base de datos es muy importante tener bien organizado. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de ciudades. El nombre puede ser mi codificador, porque solo voy a tener un nombre de ciudad y puedo tener un número de habitantes y la superficie. Para ser de verdadera utilidad y responder a todas las necesidades que pueden plantearse en relación a la base de datos, un sistema de gestión de base de datos debe perseguir los siguientes objetivos. Estamos hablando ya de sistemas gestores de base de datos, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros podemos realizar en una programación. Lo podemos hacer como les he indicado con el Visual Básico, con cualquier otro tipo de programación. Entonces, vamos a tener un acceso transparente a los datos. De hecho, que en esa base de datos se va a poder acceder de forma transparente, ¿no? A una geoportal, por ejemplo, cuando tú ingresas, vas a ingresar de una forma transparente, sin tener miedo a equivocarte o sin ningún temor a que puedas utilizar ese dato. Protección de datos, ya lo hemos dicho. De hecho, que cuando nosotros vamos a almacenar información sensible, este sistema de gestor, de hecho que debe controlar, ¿no?, el acceso a esto. De hecho que va a restringir. Por ejemplo, si nosotros queremos entrar a una base de datos de COFOPRI o queremos entrar a una base de datos en este caso, Cenami. En Cenami, por ejemplo, hay información que está libre. Pero si nosotros queremos
por ejemplo, sacar información de precipitaciones por día, de hecho que ahí ya nos va a pedir una clave y un acceso. ¿Eso qué implica? Que simplemente van a poder utilizar los especialistas en los gobiernos regionales, ¿no? Y eso es justamente una protección de datos. Eficiencia. De hecho que al acceder a esta base de datos o a este sistema de gestor, de hecho que va a ser más rápido, ¿no? Y va a ser más rápido la gestión de la información, ¿no? Podemos, incluso muchos usuarios pueden acceder simultáneamente, ¿no? Para dar respuesta rápida. Una gestión de transacciones. De hecho, las operaciones sobre la base de datos, tales como la adición o borrado de registros, se realizan mediante una transacción. Diseño y creación de una base de datos. Cuando ustedes quieran diseñar y crear una base de datos, tienen que tener muy importante, ¿no? Una vez que se tome la decisión de emplear, ustedes cuando ya tomen la decisión de emplear una base de datos, el siguiente paso es el diseño y la creación de esta, ¿ya? El diseño implica la definición de la estructura que va a tener la base de datos, que se va o que se deberá realizar teniendo en cuenta principalmente el tipo de datos que van a almacenar y el modelo de base de datos elegido. Lo que les decía, tienen que primero siempre organizar sus datos, ¿no? Para que, pues, de otra manera puedan ustedes crear o diseñar una base de datos. El diseño debe adecuarse al uso previsto. O sea, ustedes tienen que tener claro para qué van a utilizar esa base de datos. Para ello se debe conocer la naturaleza de los datos que van a almacenarse. No necesariamente datos que se disponen en el momento de la creación, sino que también pueden ustedes ya en el futuro recabar información, ¿ya? Así como se pueden crear los algoritmos y procesos que van a emplearse sobre ellos. O sea, vamos allá nosotros ya poder crear los algoritmos para nuestra base de datos, ¿ya? De hecho que para el diseño, ¿no? Se debe proceder a la implementación de una base de datos. Es una creación propia dicha, ¿no? Incorporado, ¿no? De ustedes, propiamente dicho, ¿no? Y por último, una vez creada la base de datos, debe procurarse su mantenimiento. De hecho, no lo vamos a crear para dejarlo, sino que tenemos que también pensar en su mantenimiento continuo, ¿ya? Más concretamente, pueden distinguirse las siguientes fases en el proceso global del desarrollo de una base de datos. Estos son las fases, ¿no? Para un proceso global. Primero, el diseño lógico, ¿no? Independiente al sistema de gestión de base de datos, un diseño conceptual que pretenda modelizar el contenido de una base de datos. De ahí vamos a tener que entrar al diseño físico. Ya es la adaptación del diseño conceptual a las particularidades del sistema de gestión de base de datos. De hecho, que ya nosotros vamos a tener claro. Implementación, vamos a introducir una introducción a los datos en la base de datos. Vamos a implementar, estamos ya implementando nuestra base de datos, entonces vamos a introducir todos nuestros datos a nuestra base de datos. Mantenimiento, lo que les decía, vamos a constantemente vamos a monitorear, ¿no? La actividad sobre la base, ¿no? De esta. Y ya vamos a llegar también a tener nuestras bases de datos, ¿no? Espaciales. Y nosotros lo llamamos base de datos espaciales, ¿no? Todo cuando hemos visto todos los puntos anteriores, para nosotros los datos espaciales constituye el conjunto de ideas fundamentales sobre las que se asienta la creación y el uso de base de datos de cualquier índole, ¿ya? No obstante, hemos mencionado a lo largo de todos los ejemplos presentados, no ningún dato de carácter espacial. Y a pesar que sabemos bien que la información geográfica contiene tanto componente temática como una espacial. Lo que les dije, ¿no? Generalmente nosotros podemos tener el atributo de ciudad, pero de esa ciudad necesitamos tener el área, el perímetro, y para eso necesitamos datos espaciales, ¿no? Porque ahí vamos a tener, por ejemplo, de un polígono, podemos tener, nuevamente voy a repetir, hago el caso de centros poblados. Centro poblado solo me da un punto, pero no conozco
su dato espacial, o sea, no conozco área, perímetro, ¿no? No conozco su topografía, no conozco sus topologías. Entonces, todo esto va a embarcar a una base de datos espaciales cuando yo ya tenga también mi base de datos, ¿ya? La evolución de en este caso, de la base de datos en los SIG, ¿ya? De hecho como acabamos de decir, todos los conceptos de base de datos, ¿sí? En la actualidad se van a utilizar siempre dentro de un SIG. No obstante, el problema del acceso de datos ha estado evolucionando, ¿no? En diversas formas a lo largo de la historia. Encontramos en las aplicaciones de SIG distintos enfoques a lo largo del tiempo. Para concluir este tema, vamos a ver algo más detallado de la evolución que ha seguido esta importante faceta de los SIG. Por ejemplo, en la primera generación se hizo primero los ficheros, ¿no? Estos son los primeros programas en los cuales se han incluido los primeros SIG, ¿no? Son aplicaciones de datos que no veían como un elemento más dentro de un sistema, sino lo hacían propiamente para atender cosas simples, ¿no? En la segunda generación ya se realiza la base de datos ya relacionales, que ya hablamos, ¿cierto? Donde ahí ya se emplea, ¿no? Ya base de datos numérico, alfanumérico y espacial, ¿ya? De hecho, que eso ha hecho de que nuestra base de datos crezca. Y tenemos la tercera generación, que hoy en día la utilizamos, son la base de datos extensibles, ¿no? En la actualidad, esta base de datos presentan arquitecturas extensibles que permiten ser adaptadas a la naturaleza de datos con los que nosotros vamos a trabajar. Los sistemas de gestión de base de datos actuales presentan en su gran mayoría extensiones dedicadas al manejo de datos espaciales. Un ejemplo, infraestructura de datos espaciales, que les decía que maneja bastante información. Bueno, en resumen, ya es hora, se nos ha pasado el tiempo volando, así es que vamos a hacer rápido el resumen. ¿No? Hemos visto este tema que para nosotros es muy importante, el manejo de base de datos, y a la vez conocer y analizar desde el principio cuándo se utiliza una base de datos. También hemos visto diversos modelos de almacenamiento de datos, ¿cierto? Es donde hemos visto ahí justamente lo que hemos hablado sobre los datos que se utilizan hoy en día, ¿ya? Entonces, también a la vez hemos visto el diseño de base de datos, diferentes diseños. Y al final hemos visto la evolución de estos sistemas. Listo, jóvenes, eso es todo de hoy día. Ya es hora, ¿no? Para mí ha sido un gusto, espero que se haya entendido algo el día